Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, la tercera persona. Dice la palabra en el primer libro de Samuel 16, 14 y dos versos 14 y 15. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios. ¿Qué cosa? Te atormenta. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, esta bella oportunidad que nos das de congregarnos como iglesia local, Señor, para conocerte más. Ayúdanos, Señor, desde luego que no somos aún lo que deberíamos de ser, analizando esta enseñanza, Señor. Hay varios puntos que considero, Padre, que en algún área de nuestra vida nos pega. Por eso anhelamos, Señor, que nos ayudes, que nos limpies, que nos restaures, que nos sigas transformando, que nos sigas cambiando, Señor, y que sobre todo, Padre, cumplamos el propósito para el cual hemos sido llamados por ti, Señor. Bendícenos esta bonita tarde, fortalécenos, ayúdanos en nuestra vida espiritual, Señor, y levántanos. Lo necesitamos, necesitamos de tu ayuda, Señor. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Ok, dice así la palabra. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo. Hay una versión que lo dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Es lo mismo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, este evento que aparece o que sucede en la vida de Saúl no era cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Imagínense, Dios apartándose de tu vida. No sé cómo lo considere usted, pero imagínense un poquito en el papel en el que se encontraba Saúl. Dios separándose, apartándose, alejándose de Saúl. Para usted y para mí, la Biblia dice que separados de Dios, ¿qué? Nada podremos hacer. Ahora, imagínese usted una vida sin Dios. Una vida sin Dios. O sea, lo que sucedió en la vida de Saúl fue una cosa en la que, analizando, imagínense, Dios separándose de la vida de Saúl. Se apartó, se alejó, y no solo eso, ¿saben? Imagínense el problema que tenía Saúl. A veces llegamos a pensar, me voy a apartar, voy a hacer lo que quiera, y hay dos cosas. Número uno, no solo el favor de Dios lo dejamos de tener, sino que las huestes espirituales de maldad nos acechan. O sea, son dos problemas. Imagina, a lo mejor, Dios se apartó, hasta ahí quedan las cosas. No, más sin embargo, las huestes espirituales de maldad están esperando a ver qué sucedió en la vida de Job cuando Dios quitó un poquito de tiempo la cobertura. Imagínense el problema. De volada, inmediatamente sus bienes, inmediatamente su familia, inmediatamente su salud, inmediatamente su familia y su matrimonio y demás. O sea, imagínense, dos problemas. No solo en el caso de Saúl Dios se apartó, sino quedó a merced de las huestes espirituales de maldad. ¿Y qué creen? No buscan no buscan bendecirte, no buscan ayudarte, no. Te van a atormentar, te van a afectar, te van a hacer enojar, te van a querer de alguna forma que caigas en amargura, en odio, en rencor. A tu alrededor se van a ir formando circunstancias que poco a poco te van a ir afectando. Te van a afectar, te va a surgir una persona de repente, oye, ¿y este qué? Influenciada por demonios, por huestes espirituales para afectarte. Así que había dos problemas en la vida de Saúl. No solo que Dios se apartó, sino que quedó a merced. Ahora, ¿por qué? La persona de alguna forma que más relucía o que más resaltaba en el reino o en el tiempo del pueblo de Israel, en ese tiempo era el rey humanamente. Ahora, ver un rey, el que siempre salía victorioso, ganando y salía victorioso de tantas cosas, nada más de repente que
que el mundo, los paganos, se dieran cuenta que Saúl el rey, aquel vencedor, ahora está atormentado, ahora está gritando, ahora parece, hay una versión analizando que se estaba volviendo como loco, desvariaba. Y así nos quiere ver el diablo, desvariando, afectado, preocupado, acongojado, afligido, sea quien sea, sobre todo como hijo de Dios. Así nos quiere ver. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hay una versión que dice, y el Señor envió un espíritu atormentador. Es decir, al irse el Espíritu Santo, se quedó sin esa protección espiritual. Inmediatamente Dios permitió ese espíritu, un demonio que lo llegaba a atormentar. Se apartó. Imagínese usted, si de por sí que tenemos al Espíritu Santo, a veces no vivimos una vida que a Dios completamente le agrada. Imagínense que Dios se aparte de nosotros, no, hombre. ¿De cuántas cosas, de cuántos problemas nos libra el Señor todos los días? ¿De cuántas huestes espirituales de maldad nos libra? Dice en el verso 15, y los criados de Saúl, quienes estaban ahí al pendiente de Saúl, se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo y dijeron, he aquí ahora un espíritu que, ¿saben por qué? Probablemente se tiraba espuma, no se sabía como loco. Se dieron cuenta que era un espíritu malo, que Dios estaba permitiendo, lo estaba atormentando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? No, hay un espíritu malo. Se dieron cuenta que ya no era Dios quien estaba con él. Se dieron cuenta que ya la protección se había alejado, se había apartado y que ahora nada le podía librar de ese espíritu malo. Al contrario, le atormentaba. Nuestra vida a veces sí se vuelve, a lo mejor quizás no vivas un tormento, pero estás preocupado, enojado, híjole, no encuentras paz y somos cristianos. Aunque ciertamente el espíritu no se va, hermanos, hay algo que sí enseña la Biblia, que el Espíritu de Dios en nosotros se va, no es que pierda su esencia, pero si nosotros no alimentamos el espíritu que hay en nosotros, pues también Dios va a permitir, no me considera, no me valora, no, rehúsa creer en mí, rehúsa obedecerme, lo redargullo y como quiera sigue lo mismo, ok, Dios deja de operar de una manera en el que respeta también tu libre albedrío, aunque ciertamente a su tiempo se cumplirá lo que Él inicia. Mas, sin embargo, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto la disciplina de parte de Dios? Cuando a veces las cosas no las hacemos bien, no te deja. Al rato ya venimos afectados. Ahora, ¿qué sucede aquí, hermanos? Vamos a ver tres cosas que suceden que sucedía en ese tiempo para que el Espíritu de Dios se apartara. Y por favor, vamos a ir al capítulo 15. Capítulo 15. ¿Qué es eso que acontecía? Porque es importante que hoy en día también lo consideres, porque siguen siendo los mismos patrones de conductas humanas que hacen que Dios deje de obrar en nuestras vidas debido a nuestra rebeldía y desobediencia. Y veamos el primer punto. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 10. Y vino palabra de quién? De Jehová. ¿A quién? Al profeta Samuel. Y diciendo, a ver, miren qué le dice, a ver, me pesa. Yo quiero que salgamos analizando algo. De estos tres puntos que se van a exponer en esta tarde, quiero que analice y reflexione en qué forma usted y un servidor
no estamos llevando a cabo una vida cristiana como a Dios le agrada. Y el primer punto es ir en contra de Dios. Me pesa, me pesa. Interesante. ¿Saben qué? Hay una versión que dice lamento. ¿Te has preguntado si tu vida le pesa a Dios? ¿O que Dios esté lamentando? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Lamento de haber hecho a Saúl rey. O sea, Dios está hablando. Dios está expresando. Y no se está expresando, no está expresando alabanza de Saúl. ¿Qué estará expresando Dios de nosotros, de mí, de usted, de cada uno de los que estamos aquí? ¿No será que Dios está diciendo las mismas palabras? Me pesa de haber puesto por pastor o por, no sé, cualquier ministerio que tengas en la iglesia. Imagínense a Dios expresándose así de nosotros. Y el primer punto es, si hay algo que a Dios le pesa, le duele o se lamenta, es que vayamos en contra de su voluntad. Le pesa en contra de su voluntad. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de ¿qué? De mí. En otras palabras, Saúl no me busca, Saúl se aparta de mí, Saúl se aleja de mí, Saúl no me es leal. ¿Y cuántos de nosotros en el día a día o en los días que pasan, en las semanas, no llegamos a tener actitudes, acciones, palabras que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Hace cuánto fue que Dios, si tuviéramos que verlo así, si Dios expresara en el momento, la última vez que me equivoqué o hice algo contrario a su voluntad, ¿hace cuánto ha de haber sido? Si Él tuviera que decir cada vez que le fallamos, me pesa. En tu vida y en mi vida, ¿hace cuánto consideras que haya sido? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace 2 días? ¿O hoy mismo? Analízalo. Si Dios tuviera que decirme pesa cada vez que nos equivocamos o vamos en contra de Él, en pos, que nos volvemos en contra de su voluntad. Híjole, yo creo que hoy mismo no hicimos algo o hicimos algo que Él sabe que no está bien y que nosotros sabemos que no está bien. Una palabra, una acción, un mal pensamiento, una mala actitud, un mal comentario. Me pesa, me duele, me lamento. ¿De qué se estará lamentando Dios? De nosotros. En el caso de Saúl, él se está lamentando por haberlo puesto por rey. Me pesa. Esa palabra me pegó y me lamento de haber puesto a tal persona. ¿Por qué? Porque va en contra de mí. Va en contra. El asunto es que hoy nosotros como cristianos tenemos el discernimiento de lo que es correcto y de lo que no. Y aún sabiendo a veces lo que a Dios le agrada, hacemos lo contrario. Le pesamos. Me pesa en pos, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y qué más, y no ha cumplido ¿qué? Mis palabras. Una persona que dice conocer a Dios y no cumple sus palabras es una persona que le pesa a Dios. Una persona que dice tener años en la fe y hace lo contrario es una persona que le pesa a Dios. Una persona que trae la Biblia y hace completamente algo distinto a ella, le pesa a Dios.
Y esto le pesó, ¿saben? Estas palabras que expresó el Señor sobre Saúl, no solo le pesaron en este caso a Samuel, miren qué pasó en la vida de Samuel, y se apesadumbró Samuel. ¿Qué significa pesadumbrar? Sintió el peso de las palabras. Imagínate que Dios, ¿qué estará diciendo Dios de nosotros? Se apesadumbró. Yo creo que Samuel nunca había escuchado hablar de estas palabras a Dios. Me pesa. Y probablemente Samuel se puso a reflexionar sobre su vida. ¿Qué estoy haciendo también? Que cómo es mi vida, que también las cosas, ¿qué le pesará a Dios de mi vida? Y dice, y clamó a Jehová toda aquella. ¿Quién? Samuel. Hay una versión que lo expresa así: lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal. Le eres leal a Dios, le eres fiel a Dios, le fallamos muchas veces. Si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos todos. No sé si usted está de acuerdo con eso. No nos paga conforme a nuestro pecado. ¿Cuántas cosas le pesan a Dios? Porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Se ha negado. Ese es el problema que había en Saúl. Se había negado a obedecer, a atender, a considerar el mensaje de Dios. Iba en contra de Dios. En contra. Vamos por favor al verso que sigue, 12. Así que el primer punto, hermanos, cuando vemos aquí que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, es porque iba en contra de Dios, en contra. No solo no cumplía la palabra, sino que iba haciendo cosas contrarias. Verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido ¿a dónde? Carmel. Carmel estaba situada a 12 kilómetros al sur de Hebrón. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjense hermano, lo que expresó Saúl, y aquí está interesante esto. Bendito seas tú ¿de quién? De Jehová. Y miren lo que dice después, yo he cumplido la palabra de. ¿Saben algo? Hay veces creemos que le somos leales a Dios. A veces creemos que estamos cumpliendo los planes de Dios, que estamos siendo obedientes, que estamos siendo justos. Y Saúl le pasó lo mismo. Saúl pensaba dentro de sí que había cumplido con esa palabra que Dios le había enviado. Y podemos llegar a creer en el mismo papel, en las mismas acciones, creer que como soy una persona que le agrada a Dios. ¿Realmente le agradamos a Dios como somos? ¿Realmente estamos cumpliendo la palabra de Dios? Él pensaba que había cumplido con la palabra de Dios. Y así estamos mucho creyendo que estamos cumpliendo con lo que a Dios le agrada. Pero oh sorpresa, ¿crees que tu vida está cumpliendo la palabra de Dios? O sea, ¿consideras que sí? Porque, ¿sabes? Saúl estaba convencido que sí. Voy a la iglesia, no falto, y lo cual es bonito, estoy sirviendo a Dios, es bonito, y ¿realmente le estás cumpliendo a Dios? Porque, ¿sabes algo? Muchas veces únicamente nos cumplimos a nosotros mismos, es decir,
ponemos unos requisitos humanos en los cuales queremos llenar, pero la vida en Cristo va más allá de llenar un requisito del día a día o de la semana en una iglesia o un servicio. Dice una versión de la siguiente forma: cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. ¿Cuántos de nosotros, a ver, cuántos de nosotros no el día de la CBDB estábamos contentos? Hacen la mano. Estábamos contentos. Tú puedes estarte riendo, gozándote quizá y diciéndole, ay, he cumplido con Dios. Y Dios está diciendo, me pesa haberte puesto. Saúl creía que había hecho lo correcto, únicamente porque hizo una encomienda de ir con un pueblo a acabarlo, y él pensaba, oh, y así podemos estar nosotros como iglesia, estamos contentos, lo cual es bueno, más sin embargo es bueno analizar realmente lo que a Dios le pesa. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. ¡Wow! Una sonrisota. Hay veces creemos que a Dios lo podemos burlar. Hay veces creemos que las faltas no cuentan. A veces creemos que las rojas únicamente se sacan en el fútbol. Si Dios tuviera que alzar la mano con una falta de las rojas, ¿cuántos de nosotros estaríamos hoy aquí? ¿Crees que estarías aquí? ¿O crees que llevarías una amarilla nada más? Muchos de nosotros, ¿saben? No estaríamos aquí siquiera. Porque creemos únicamente que las rojas son en el fútbol. Y que aquí las faltas casi no se ven. Casi no se nota. Saúl lo saludó con alegría. Y le dijo Saúl al profeta Samuel, que el Señor te bendiga. Oíste, hermano, esto está interesante. ¿Hace cuánto fue la última vez que le dije a alguien el Señor te bendiga? Hace un par de minutos. Hermano, Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Es lo que le está diciendo. Bendito seas tú de Jehová. El Señor te bendiga. Pareciera que me estoy escuchando ahí en clase. Señor. Al primero que le peguen también, hermano. Creo que la Biblia es para todos. Amén. Le dijo, llevé a cabo el mandato del Señor. Ajá. ¿Lo llevaste a cabo? Te dio una encomienda. ¿La llevaste a cabo como tú quisiste o como a mí me agrada? Yo he cumplido la palabra de Dios. Llevé a cabo el mandato del Señor. Pensaba que había hecho lo correcto. Y a veces así nos creemos. Pensamos que cumplimos e hicimos lo correcto. Sin embargo, hay quienes le pesamos y le pesamos mucho a Dios. El corazón de Saúl se había vuelto atrás contra Dios. A veces no estamos tan cerca de Dios como creemos, ni tampoco le estamos agradando tanto como a Él le complace. A veces estamos haciendo cosas buenas aquí y malas en nuestro diario vivir. Fuera de la iglesia, en mi casa, tu casa, en la calle, en el celular, en las redes sociales, viendo
series que no te edifican, tantas cosas que Dios sabe que hacemos. Yo creo que es buen tiempo de decirle a Dios, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a regresar a ti, a retomar tu camino. No quiero ir en contra de ti, Señor. Limpia mi corazón de mi maldad. Y si en esta noche consideras que en algo le está pesando a Dios el haberte elegido para alguna actividad, para algún ministerio, creo que es buen tiempo. Y creo que por algo Dios nos está hablando en esta tarde. Reconocer que le fallamos, reconocer que no le hemos sido leales, reconocer que nos equivocamos muchas veces es bueno. Vamos por favor al verso 14. Me hacen un favor, ¿podrían darle lectura a este verso? Dice, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. La encomienda que Dios le había dado a Saúl es que destruyera todo, 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 todo. ¿Y saben algo? A veces no destruimos todo lo que Dios quiere que destruyamos. Dejamos unas cuantas cositas por ahí guardadas porque creemos que son buenas, como porque nos gustan. En el caso de Saúl, pues le gustaban las ovejas, las vacas, buscó de lo más gordo y ahí tenía la mirada y eso lo guardó, aun cuando Dios le dijo, hey, acaba, destruye todo. Y saben algo, tarde o temprano las cosas que dejamos por ahí guardadas a reserva van a salir y a la luz, se van a escuchar. Mejor destruyelas, mejor acábalas, mejor hazlas nada, antes de que se escuche el bramido de lo que tenemos guardado. El profeta Samuel cuando llegó escuchó pronto cómo bramaban las vacas y cómo estaban las ovejas. Y creo que es buen tiempo de decir, he guardado estas cosas en mi vida. Es tiempo de derribarlas, de acabarlas, de destruirlas. No sea que me afecte. Creo en Dios que si antes de que hubiese llegado Samuel, si hubiera recapacitado Saúl en destruir todo, creo que Dios le hubiera perdonado y lo hubiera dejado como rey. Mas, sin embargo, esperó a que fuera confrontado, a que salieran a la luz las cosas. El bramido tarde o temprano sale. Las cosas que hacen ruido van a salir. Eso que a veces pensamos que no pasa nada. Mejor decirle, Señor, ¿sabes qué? Ahí la dejo, Señor. Tenía unas vacas por ahí que es tiempo de dejar. Le dice el profeta Samuel, hey, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿No que habías cumplido con el mandato de Jehová? A veces decimos que cumplimos con el mandato de Jehová. El que no está de envidioso, a veces se anda peleando, anda murmurando, anda de iracundo, anda con arrogancia, no se sujeta, tiene exceso de arrogancia, ausencia de humildad. Y a veces decimos, he cumplido, Señor. No. ¿Y qué es? Y a veces cumples con el mandato. ¿Y qué es eso que ando escuchando? Que ya se ofenden, que ya se lastiman, que ya andan hablando, que ya andan divulgando. O sea, ¿qué es eso? Y a veces creemos, he cumplido con el mandato de Jehová. El Señor observa, mira y escucha todas las cosas. A veces creemos que somos intachables a los ojos de Dios, pero no nos damos cuenta
que a veces escucha lo que somos a nuestro alrededor. En el verso 15, por favor. Y Saúl respondió: de Amalek, de quien no tenía que traer nada, de Amalek los han que traído. Y miren cuál es el problema aquí. Y aquí si aplicamos lo de Adán, de Amalek los han traído. A ver, ¿no eras tú el rey, Saúl? ¿No eras la persona responsable con la autoridad asignada como para decir, dejen esto, destruyanlo? No, inmediatamente lo que hace Saúl ante los ojos del profeta: yo no fui, culpando y de alguna forma queriendo justificar su acto. De Amalek los han traído, porque el pueblo que perdonó. Ah, mira. ¿Y qué acaso fue al pueblo al cual se le dijo, destruye todo? No, no había sido al pueblo. Había sido al rey Saúl, mas sin embargo él ahí como que se quiere lavarla. A veces así somos. Es que yo no fui, es que ella, es que él, y a veces queremos lavarnos las manos. No, tienes parte, y eso la Biblia lo saca a relucir. En el pecado que hay en nuestra vida, que sea la gente como sea, aunque sea el pueblo como sea, tenemos parte. Si Saúl hubiera dicho, no lo traigan, si se hubiera aferrado a eso, y el pueblo hubiera llegado con las cosas, conociendo cómo es Dios, hubiera librado a Saúl. No lo hubiera desechado, pero él sabía que Saúl tenía parte en ese plan de llevar lo gordo y lo mejor. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, lo destruyó. Su liderazgo empezó a perder solidez cuando dejó que el pueblo decidiera en algo que él tenía que decidir. Y que sobre todo iba en contra de la voluntad de Dios. En el verso 16. ¿A quién le echas la culpa de tu pecado? ¿A quién le tiramos la culpa? Es que soy así, pastor, porque él es así, no sé, fíjate. Y es lo que está haciendo Saúl. ¿Por qué no tomamos en cuenta? ¿Sabes qué? Mira, ciertamente, Samuel, yo formé parte de este plan de haber traído lo más gordo. Soy responsable de lo que estás escuchando, soy responsable de lo que estás viendo. Pero ¿cuántos de ese tipo de personas hay hoy en día? Que digan, yo reconozco que fallé. A veces buscamos culpables y señalamos y apuntamos. Pero ¿por qué no sales hoy diciendo, yo soy responsable? Eso sería bonito. En verdad, vas a quitarte un peso de encima. Cuando con un corazón sincero le dices a Dios, yo soy responsable de esto. Perdóname, perdóname. Así que vemos en el verso 16 que dice, entonces dijo Samuel a Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. ¿Cuándo? Esta noche. Imagínense que nos dijera que existieran todavía los profetas y que nos dijeran así cosas como esta. Que Dios te hablara de esa manera y en el que te tuviera que, ¿sabes qué? Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y ahí te va, Saúl. Y él le respondió, verso 17, y dijo Samuel, me encanta esta parte, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
Qué bonito y qué importante es que analices de dónde te ha sacado Dios. Saúl era pequeño a sus propios ojos y creo que jamás imaginó llegar a ser rey de Israel, y así como nosotros también jamás imaginamos llegar a ser parte del pueblo de Dios, hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Y en esa belleza de lo que somos para Dios y lo que somos en Dios, podríamos también analizar esto: qué es lo que Dios te ha pedido, qué es lo que Dios te ha asignado. ¿Sabes algo? Dice la palabra aquí en este verso: no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel. ¿Sabía que usted un día va a juzgar? A los ángeles vamos a juzgar según la palabra. A veces no comprendemos la magnitud de lo que somos en Dios. ¿Sí recuerdas quién eras antes de Dios? ¿Qué éramos, hermano? Lo único que recuerdo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo, sin esperanza, sin vida. Recuerda esto: Dios te rescató, Dios te libró, Dios te levantó, Dios te perdonó, Dios te salvó, te ha dado la vida ahora en Cristo. Hay cosas, ¿qué pasa aquí? Que a veces las cosas de Dios ya no las valoramos como lo que son, ya no le damos ese sentido espiritual, esa devoción. Se nos hacen tan comunes, un hábito en el cual ya perdemos esa pasión. A Saúl no tenía en gran aprecio lo que Dios le decía, ya estaba más enfocado en lo que él quería hacer. ¿No será que eso está pasando ya en tu vida y en mi vida? ¿Aún valoras? ¿Ves algo precioso, algo hermoso, algo digno, algo en lo que de alguna manera Dios te ha asignado? Yo no sé, pero debemos de tener cuidado de no perder eso. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Nada, nada. Rey de Israel. Te ha ungido por rey sobre Israel. Qué bonito. Número 2, verso 18. Primer punto, dijimos, se apartaba a Dios, el Espíritu de Dios, cuando iban en contra de la voluntad de Dios. Número 2. Verso 18. Aquí hay otro problema en la vida de Saúl, y creo que es bueno que lo reflexionemos, porque en algo quizá estamos pasando por alto, estamos minimizando cosas. Verso 18 dice: y Jehová te envió ¿en qué? En misión, y dijo. La palabra misión en la Biblia aparece únicamente 2 veces, y esta es una de ellas. La encomienda que tenía Saúl era como una misión, una tarea, algo encomendado, algo asignado de parte de Dios. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabes. Y aquí en el punto 2 es el problema en el problema de Saúl es pasar por alto al pecador. ¿En qué nos pegará esto? Vamos a analizarlo. La misión, de una palabra hebrea, derek, la misión, el camino, el curso en la vida, el asunto, la carrera. Como cristianos tenemos una carrera, una misión. El problema aquí en Saúl, que dice la palabra: ve, destruye a los pecadores. El problema es que Saúl no destruyó a Amalek. La palabra destruir, de una palabra hebrea, harán, acabar, asolar, separar y hacer. Realmente 2 cosas ahí. ¿Estamos constantemente destruyendo el pecado que hay todavía en nuestra vida? ¿Forma parte de una prioridad de separarla de nosotros? Y 2,
¿Qué hay de aquella gente que nos rodea, que sabemos que es incrédula, que sabemos que anda en pecado, que sabemos que andan mal, alejados de Dios? Nosotros formamos parte de esa misión de poder rescatarla en cuanto a hablarles del Señor, de separarlas del pecado, de decirles, ¿sabes qué? Cristo te ama y sabes, vuélvete a Dios. Y me gusta la última palabra donde dice, ya les guerra hasta que los ¿qué? Es interesante, las Han, hazles guerra, consumir, atácalos, combate, hazle batalla, sitiar. Hermanos, me llama la atención porque este es el cuadro de un cristiano en guerra espiritual. ¿Cómo creen que está? ¿Cómo creen que debe estar un cristiano en guerra? Que está luchando. Primero que nada, está entregado en las cosas espirituales. Está orando. ¿Qué más hace? Lee la Biblia, está sirviendo, está evangelizando, está luchando. Está luchando. Hay algo que se ha estado perdiendo. La misión del cristiano es de evangelizar. La misión del cristiano no es minimizar el pecado de la gente. Hermanos, estamos normalizando muchas cosas. Normalizando palabras que no van, conductas que no están bien, formas de vestir que sabemos que están mal. Estamos siguiendo las corrientes de este mundo en vez de destruirlas y a falta de estar en guerra. ¿Por qué? Porque no estamos ni metidos en la Biblia, ni estamos orando, ni estamos entregados en la obra, ni ganando almas. ¿Qué pasó con Saúl? Pasó por alto a Amalek. ¿A quién estás pasando por alto? ¿A quién has dejado de decirle, hey, no está bien? Y creo que esto en algo, yo no sé, ¿cuál es la persona más cercana a tu vida que sabes que no está haciendo bien y lo pasas por alto? Sabes que no habla, no es correcto lo que está pensando y lo pasas por alto. Nuestra misión la estamos dejando, hermanos, a la deriva. No estamos destruyendo fortalezas de pecado. No estamos en posición de guerra, orando, evangelizando, discipulando, hablándole a la gente del Señor, acercándola a Cristo, enfocados en visitar. Minimizamos muchas cosas. Caemos en el ambiente del mundo, en la moda, en su música, en tantas cosas. Digo, ay, Señor, ciertamente, aquí estamos pasando por alto muchas cosas. Amalek pasó por alto, perdón, Saúl pasó por alto a Amalek. ¿Qué vemos aquí? No cumplió su misión. Número 2, no lo destruyó. Número 3, no acabó su guerra. Y eso fue su caída. Pasar por alto. ¿Qué estás pasando por alto? Es aquello en tu vida que estás pasando por alto que sabes que no está bien y lo sigues haciendo. ¿O qué es lo que estás pasando por alto en algún familiar, en algún amigo, en tu padre, en tu madre, en tu esposo, tu esposa, en alguien en la familia? Únicamente como es tu hijo, como es tu hija, como es tu abuelo, como es tu papá, como es tu mamá, la pasas por alto, no le dices nada. Y eso es algo que pasó en la vida de Saúl. La guerra que tenía que enfrentar, no la acabó. No bajes la guardia. Siempre en la familia hay uno que a veces está más insistente. Hey, eso no está bien. Hey, no seas tan permisivo. Hey, quítale eso. Cámbiale. Y hay uno siempre que está ahí al pendiente. No minimice las cosas.
mucho menos normalicemos el pecado. Y eso ha estado pasando. Que seamos todavía, volvamos otra vez a estar orando, leyendo, ser guerreros espirituales que constantemente están en marcha, pensando a quién le vamos a hablar de Cristo, pensando a quién vamos a invitar a la iglesia, pensando en quién vamos a estar enfocados orando. Número 3, verso 19. No solo va en contra de Dios. Número 2, pasa por alto al pecador. Número 3, verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de quién? ¿Por qué creen ustedes que se alejaba y se apartaba el Espíritu de Dios? Según este versículo, ¿a qué creen que se deba? Porque ya no escuchaban la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Número 3, cuando ya no escuchamos la voz de Dios, se nos dice, y saben algo, a veces nos enojamos, a veces nos molestamos cuando nos corrigen, cuando nos exhortan, cuando nos aconsejan, cuando nos dicen o nos confrontan, estás haciendo mal, a veces nos enojamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos dispuestos a escuchar un buen consejo de Dios, la voz de Dios. Aún sigues teniendo una buena actitud cuando alguien te corrige. A veces ahí no estamos aplicando la Biblia. No has oído la voz de Jehová. No la has oído. Ya no nos interesa, ya no nos agrada, ya no nos gusta, ya no la disfrutamos, ya no la gozamos. Obsérvalo. No dejes de tener amor a la palabra. Te digo algo, si alguien te habla con la palabra, yo creo que es una muestra de amor. Claro, claro, también hay que tener ese tacto y esa manera, como lo dice Gálatas, con un espíritu de mansedumbre para hacer volver al pecador de su pecado. Sin embargo, ya cuando la palabra ni siquiera te redarguye, ni siquiera te corrige, te instruye, te confronta, ya cuando la palabra no te causa nada en tu corazón, vienes a la iglesia y únicamente vienes a dormirte y sales igualita o igualito porque ya la palabra como que nada más es para arrullarte, pues ya perdimos ahí la batalla. No escuchas la voz de Dios. No te interesa escuchar la voz de Dios. Y ese es otro problema. Aún te sigue agradando la palabra, hermano. Sigues sintiendo cuando escuchas la enseñanza, en vez de estarte enojando con el predicador, dices, Dios me está hablando, me está corrigiendo, me está instruyendo, me está redarguyendo, me está renovando. Dios está hablando por medio de quien enseña. Y qué bonito cuando entiendes que es Dios quien nos está hablando por medio de su Biblia. Amén. Qué bonito cuando todavía sales con un corazón quebrado, quebrantado, diciendo, Señor, perdóname, porque este del cual has expresado en esta tarde, soy yo, Señor, me has hablado a mí, la Biblia es para mí. Y qué bonito cuando hay eso. Pero a veces el corazón se vuelve ya muy necio, se forma en una coraza y dice la palabra ya en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, cree tener la razón. El camino del necio es derecho en su opinión. Cree tener no solo la razón, cree tener la verdad absoluta y ya no da margen a que alguien le aconseje, ya no da lugar a que alguien le opine, porque de volada se llena de ira, más el que obedece dice más el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira. ¿Por qué? Ya no le gusta que lo corrija, porque ya se volvió necio. Seamos humildes para cuando alguien nos diga, ¿sabes qué? Mira,
Considera esto de la palabra. A veces nos volvemos bien enojones. Ya no nos pueden decir nada porque de volar sacamos los guantes y queremos boxear unos con otros. Tan bonito que es. Qué bueno que tú me hablas con la palabra. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Traten de venir dentro de 8 días. Vamos a darle continuidad a esta misma porción de la Biblia. Hay otras cosas que quiero que escuchemos, que aprendamos, y en esta ocasión pues vemos 3 cosas: ir en contra de la voluntad de Dios, pasar por alto al pecador, no escuchar la voz de Dios. 3 cosas, y vamos a seguir hablando de esto, y por esa razón el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Espero que Dios te haya hablado y Dios nos siga ayudando a todos. Vamos a ver. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra siempre nos redarguye, Señor, nos corrige, nos instruye, Señor. Y es para todos, Señor. Conocemos que te fallamos, Señor, y que en nuestra vida, pues a veces no hacemos lo que a ti te agrada, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones, que nos limpies de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor. Que nos ayudes a seguir adelante, Señor. No permitas que seamos una iglesia que minimice el pecado, que normalice las cosas que a ti te desagradan, Señor. Ayúdanos a velar con ojos espirituales, Señor. Límpianos, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. A escuchar las cosas como tú las escuchas. Limpia de esa escoria que hay muchas veces en nosotros, que no nos ayuda a ver las cosas como esa ceguera espiritual, Señor. Esas impurezas que nosotros mismos hemos adoptado del mundo, Padre celestial. Y por eso, Señor, no podemos a veces reprender, no podemos exhortar, no podemos aconsejar, porque nosotros mismos, Señor, las hemos adoptado. Ayúdanos, Señor, a ir soltando lo que no te agrada y purifícanos, Señor. Perdónanos porque te fallamos, y Padre, danos un corazón humilde, dócil, para cuando nos hables, Señor, reconozcamos que si nos hablas es porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque pues antes de una disciplina está tu palabra. Y si está tu palabra es porque eres paciente y quieres que cambiemos y que tomemos mejores decisiones, Señor. Bendícenos como iglesia local, fortalece nuestra fe y ayúdanos en nuestra vida espiritual, Señor. Ponemos todos en tus manos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.